se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar a fuego urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Queremos darle un saludo cordial y desearle un feliz santo sábado a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, a las visitas y a los que tal vez van a escuchar la grabación. Damos un saludo cordial. Vamos a tener una oración para comenzar la temática de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y no nombre. Amado Señor, estamos nuevamente un grupo de tus hijos en este santo sábado, en estas primeras horas, agradeciéndole, Padre, por la semana que hemos tenido, pero sobre todo agradeciéndole porque hoy es su día santo. Oh Señor, bendito sea su nombre. Pedimos una bendición especial por todos los hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. Su bendición sea con ellos. Que usted le conteste todas las peticiones que cada uno de ellos tenga, conforme a su santa y buena voluntad. Ahora, Padre Celestial, estoy suplicando que sus ángeles y su espíritu se manifiesten a través de este servidor. Que no sea yo el que hable, sino su Espíritu Santo a través de mí. Esto lo pedimos y rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien. Hermana, de vez en cuando me dice un amén para saber que no se me ha caído la señal, ¿ok? Claro que sí, hermanito. Mil gracias, mil gracias. Bien, mis amados. Perdón, mi esposo les va a decir algo. Buenas noches, feliz sábado tengan todos mis amados hermanos. Perdonen, no se está escuchando el YouTube, hermana María. Ok, voy a mandarle la información a la hermanita Brenda. Qué raro. Wow. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, Daniel capítulo 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallaren escritos en el libro. Que el Señor bendiga su palabra. Mis amados, para este tiempo que estamos viviendo, todos, yo diría la mayoría de nosotros, sabemos que estamos viviendo en medio del tiempo del fin. Ahora hay un detalle muy importante, el cual me ha llamado la atención y me tiene un poco preocupado. Y es lo siguiente, hermano. Hay mucho emocionalismo dentro del pueblo profeso de Dios, que decimos guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús, de los que decimos ser de los atalayas para este último tiempo, de los centinelas, de los que estamos en la verdad presente. Hay mucho emocionalismo
mucho sentimentalismo. Nos gustan las noticias exageradas, diríamos morbosas, en el sentido de que estamos buscando y buscando noticias. Y a veces sí, son noticias y eventos que están sucediendo y que están descritos en la palabra de Dios en Mateo 24. Pero a veces nos obsesionamos tanto en las redes que todo lo que me envían a mí, yo lo reenvío. Veo el título o escucho un minuto y lo envío. Videos, cosas. Y a veces me da tristeza entre el profeso pueblo de Dios. Entro al WhatsApp, por ejemplo, y veo que envían audios, videos de personas que realmente no son de nuestra fe, y menos aún tienen todas estas verdades, sino que tienen errores. Y eso a mí me preocupa. Somos expertos exponiendo los pecados ajenos o trayendo noticias. Bueno, hoy mismo ustedes lo vivieron en el chat con un siervo de Dios, la hermana María y otro hermano Víctor, que el hermano X, por no decir nombre, le pasó esto y le pasó aquello, y él lo tiro, y cuando él se regó en todo el planeta Tierra esa noticia. Noticias falsas. Hermanos, ¿qué nos está pasando? Estamos preocupados buscando aquella noticia, aquello otro, que esta explosión, que estos terroristas ahora mismo están con este cuento de los sueños y las visiones. Ahora hay mucho soñador evangélico, hay uno por allí, ahora otro por acá, y dele, y todos dicen que en septiembre, que en octubre, que en noviembre viene algo, que va a haber una guerra civil, que va a haber una anarquía, que viene un terremoto, dicen otros, que un tsunami, etcétera, etcétera. Pero mis amados, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Entonces, ¿por qué vamos a escuchar otras cosas, otras voces, que a veces son dirigidas por el enemigo? Puede ser media verdad y media mentira. Pero todo, como lo vamos a ver en esta noche, está escrito en la palabra de Dios. Pero como usted y yo, nosotros estamos tan empeñados en buscar cosas nuevas, diferentes, emocionalistas, y noticias, y aquello, que el otro, que sí, que no, que lo metieron preso, que lo mataron, y él, que mire, que lo secuestraron. Se nos olvida algo, que estamos viviendo en medio del tiempo del fin. Y pronto, más pronto lo que creemos, comenzará el pequeño tiempo de angustia, antes que venga el gran tiempo de angustia, y cuando venga el gran tiempo de angustia, es cuando se cierra la gracia. Miqueas, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice así: porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará sobre las alturas de la tierra, y debajo de él se derretirán los montes y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas se corren por un precipicio, hermano. Jeremías, capítulo 30, dice así: versículo 5, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor
espanto y no paz. Preguntar ahora, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer de parto, y hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Mis amados y mis amadas, el fin viene el fin. Por eso el profeta vio a los hombres aguantándose los lomos, la barriga, a los hombres, con mujer que está de parto, y los pálidos, y los rostros pálidos totalmente, por las cosas que sobrevendrán al planeta Tierra, hermanos. Mis amados y mis amadas, llegó la hora en que usted y yo nos compenetremos en la palabra de Dios y hagamos algo por nuestra vida. ¿Por qué estar escuchando a soñadores y escuchando a otra gente? A la ley del testimonio, si no eran conforme, es porque no las ha amanecido. Aún pastores, grandes pastores de esta verdad presente, patrocinando a esos soñadores de otras denominaciones. Oh, mis amados, eventos de los últimos días, página 137 dice: el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado. Y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guarden el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país, y a la apostasía nacional seguirá la ruina nacional. Oh, mis amados, muy pronto, más pronto lo que creemos, se va a decretar la ley dominical nacional, y ahí el que no haya salido de las ciudades es la última amonestación para salir. Y aunque yo diría con toda humildad que prácticamente se les está haciendo tarde, porque una vez usted salga, con salir nos va a salvar. Es una preparación. Como se prepara el corazón para la cosecha, así se tiene que preparar literalmente la tierra para poder comer de ella. Y eso no se logra ni en un mes, ni en 2 meses, sino mínimo de 9 meses en adelante. Mis amados, en el tiempo, cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal
para que ocurra la ruina nacional. ¿Y dónde comenzará primero? ¿Dónde comenzará? El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos y romanos. A esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina nacional. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará solo la ruina nacional. En otras palabras, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. En otras palabras, primero viene la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Ahí se promulga primero. Ahí empieza el zarandeo para los hijos de Dios que todavía estén ahí, y más en las ciudades. Y después ya se proclama a nivel mundial, en todos los países. Pero ¿se dan cuenta la bendición de estar fuera, los que puedan o podamos, de los Estados Unidos de América? Que tendremos más oportunidad en ese sentido. Por eso, las demás naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Si bien estos encabezaban el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Tiempo de angustia, hermanos, pero angustia previa. Y en ese tiempo de angustia es cuando tenemos que ser refinados. Tenemos que pasar por fuego para ser afinados como el oro. Esto fue escrito en 1900, Eventos de los Últimos Días, página 138. Hace 120 años. ...120... Por eso Daniel 12:1 dice: y en aquel tiempo, ha llegado el tiempo, hermanos, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, mis amados. Testimonios para los ministros, página 113, dice lo siguiente. Escuchen, mis amados. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y el Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento. Y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. ¿Ve? No es que ya se cumplieron, pronto ocurrirán, hermanos. Dediquemos, mis amados, más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como debiéramos. Testimonios para los ministros, página 103. Hermanos, en lo pasado algunos maestros declararon
que Daniel y el Apocalipsis, libros sellados, y el pueblo se ha apartado de ellos. No quieren estudiarlos. El mismo nombre Apocalipsis contradice la declaración de que es un libro sellado. La revelación significa que algo es revelado. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en los últimos días. Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado. No hemos de estar afuera, hermanos. Hemos de entrar, no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos, sino con reverencia y piadoso temor. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro del Apocalipsis han de cumplirse. Oh, mis amados, cuando los libros de Daniel y el Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta, mis amados. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo, que se les grabará en la mente y el corazón del carácter, que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. El Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y están llenos de gloria, que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Oh, mis amados, muy importante que entendamos esto. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos los escritos del Espíritu profeta y más aún de Daniel y Apocalipsis. Daniel un libro sellado y el Apocalipsis un libro revelado. Porque entonces estamos escuchando otras voces. Hermanos, qué importante que nosotros entendamos esto. Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Estos asuntos son de infinita importancia en estos últimos días. Pero aunque muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. ¿Tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Leed el Apocalipsis
en relación con Daniel y enseñar estas cosas. Hermanos, estamos viendo en esta introducción que la hermana White en todas las maneras nos dice que estudiemos Daniel, Apocalipsis, que es para este tiempo. No tenemos que estar entonces buscando noticias en YouTube, en Internet, en WhatsApp, en Instagram, en chat, allí, allá, en Facebook, y publicándola. Y entonces mi fe está radicada en un mensaje que me enviaron por WhatsApp, en una noticia, en un periódico, en la televisión. No, mis amados. Sí, es bueno escuchar las cosas porque hay que oírlo todo, retener lo bueno. Pero que nuestra fe no se cimiente en eso, porque entonces vamos a ser engañados por el enemigo como lo estamos siendo ahora. Y entonces, cuando llegue el pequeño tiempo de angustia, no vamos a estar preparados tan siquiera para pasarlo. Y entonces ahí nos vamos a pasar a las filas del enemigo. Y cuando llegue el tiempo de angustia final, cuando se cierre la gracia, la séptima trompeta, y comiencen a caer las plagas, entonces el que es justo sea injusto. Y el santo santifíquese más. Oh, ya está llegando el momento. Pero usted y yo no estamos velando la profecía. Dice Testimonios para los Ministros, página 116. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Pondrán en marcha fuerzas que no puedan ser reprimidas. Los labios de los niños se abrirán para proclamar los misterios que han estado ocultos de la mente de los hombres. Por eso el Señor dice que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Pero nosotros no somos como niños. No dejamos que nadie nos enseñe, y menos la palabra de Dios, sino que estamos escuchando otras voces, perros mudos que nos saben ladrar. A ellos escuchamos y a ellos obedecemos. Nos hallamos, hermanos, en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías, ¿cuántas? Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida. Y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La historia pasada se repetirá. ¿Qué es lo que fue Eclesiastés 1:9? ¿Qué es lo que fue? Es lo mismo que será. No hay nada nuevo bajo el sol. La historia pasada se repetirá. Testimonios para los ministros, página 116. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Escuchen, hermanos. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Por eso ya dice que los libros de Daniel y el Apocalipsis deben ser publicados en un solo volumen. Mi idea era que los dos libros se encuadernaran juntos, el Apocalipsis después de Daniel, como un libro
que da más luz sobre los temas tratados en Daniel. El objeto es colocar estos libros juntos, mostrando que ambos se refieren a los mismos temas. Gloria a Dios, hermano. Por eso, mis amados, muy importante que nosotros tengamos presente esto. ¿Por qué, mis amados? Eventos de los últimos días, página 15 dice: debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel y el Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. 1896. Ella lo escribió. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Pero, como estamos tan preocupados, buscando en internet, allí, allá, noticias, que si el pastor X adulteró, que si no adulteró, que si comió carne, que si no comió, que si no, que hizo, que se puso corbata, que no se puso, que si el hermano X hizo, no hizo, que el ministerio Cal hizo aquello, que el otro aquel, que si mire, que aquel profetizó, que aquel tuvo un sueño, que aquel se despertó y tuvo una revelación, que si el otro, que si el otro. Y estamos más ofuscados, buscando noticias, todos enfermizos, para publicarla en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en todas las redes, en Internet, y aún predicar de esas noticias, sin verificar con un escrito está, si pasan la prueba bíblica. Oh, mis amados, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. No estamos ahora en condiciones de escribir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro. Oigan, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos de velar y orar, porque el gran día está cercano. Mensajes Selectos, tomo 2, página 40. Fue escrito esta cita. Esta cita fue escrita en 1901. Muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales, del actual consuelo y de las presentes bendiciones, y pedirán prestadas dificultades para la crisis futura. Esto significará fabricar un tiempo de angustia anticipado, y no recibimos gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas. Ahora mismo estaba conversando con alguien, ayer o antier. Lógicamente, después de hablar con esta persona del mundo, me dijo que ella era evangélica, se apartó, etcétera. Y ahora tiene un reavivamiento. Y hay un reavivamiento por estos soñadores que salieron este mes pasado. Creo que son
personas evangélicas y una mujer. Claro, uno soñó, entonces como él ya soñó, pues yo sueño y continúo el sueño del otro. Y se nos olvida la ley y testimonio. Y hay un reavivamiento. Repito, un reavivamiento. En cierta manera es positivo, pero vamos a ver hoy que también el enemigo ocasiona revivamientos. ¿Para qué? Para, si es posible, engañarlo a usted y a mí. Y eso es lo que está pasando ahora. Estamos más ofuscados escuchando estas profecías o esos sueños que esta palabra profética que se nos dejó. Ese es el problema. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. No podemos caer en ese fanatismo, pero tampoco sin dejar de hacer una cosa. Estas personas que le digo que no son de nuestra denominación, están guardando comida en cantidades, están almacenando, están como los mormones que tienen almacenes de comida guardados en los sótanos de su casa. Y hay mucha gente que están guardando comida y están preparándose porque viene algo, que viene un tsunami, que viene un terremoto, o que viene aquello, o lo otro, o una guerra civil en los Estados Unidos, etcétera. Y están guardando. Claro, la profecía nos dice, y comencé con ella leyéndolo, que viene la apostasía nacional y viene la ruina para los Estados Unidos. Eso no me lo ha dicho ningún soñador, eso me lo reveló Dios a través de su espíritu de profecía. Pero como no leemos, y habrá señales, dijo Jesús, en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia de las naciones. Cuando vienes todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Ve? Las naciones están en desasosiego. Nos aguardan, mis amados, tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta que dice: yo soy, no temáis. Porque angustianos, si usted y yo hemos hecho la preparación, pues entonces no debemos de angustiarnos por todos estos movimientos y todas estas señales, que algunas de ellas son dirigidas por el enemigo, hermanos. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas las lecciones de sencillez y pureza. Mensaje selecto, tomo 2, página 409. Eventos de los últimos días, página 97, capítulo 7. Esto fue escrito en 1903, hace 117 años. Y usted y yo estamos esperando estos sueños y estas personas, aún de otras denominaciones, que nos digan que hay que almacenar alimento. Cuando a la hermana White se le reveló que no debemos almacenar alimentos, porque manos extrañas lo cogerán. El mensaje es salir al campo, salir de las grandes ciudades y adquirir una porción de tierra en ciudades pequeñas o en pueblos pequeños. Y si es posible, salir al campo totalmente. ¿Para qué? Para sembrar nuestros propios alimentos. Y no depender de Walmart, Winn-Dixie, Sam's, Costco, todas esas compañías, todos esos supermercados,
Publix, etcétera. ¿Se dan cuenta? Está escrito. Pueblo sin profeta se desenfrena, pero pueblo con profeta se encamina en la verdad y no se deja torcer, porque dice el profeta, este es el camino, andad por él, no torzáis ni a la izquierda ni a la derecha. Pero usted y yo, como no estamos estudiando la palabra, Daniel y Apocalipsis sobre todo, con los testimonios, pues entonces estamos escuchando otras voces. Este es el camino, este es el camino. Oh, mis amados, tengamos cuidado de que por nuestro emocionalismo o nuestro sentimentalismo estemos escuchando la voz del enemigo en vez de la verdadera voz. Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor. Y las ovejas oyen mi voz. Juan capítulo 10, del 1 al 4. Y ellas oyen mi voz. Y yo las saco. Y ellas me siguen donde quiera que yo voy. Pero nosotros, cuando nos conviene, oímos la voz de Jesús. Y cuando no, otras voces. Pastor, pastor, son estas cosas así. Hermano, hermana, hermanito, esto es así. Usted ha soñado, interpréteme su sueño, dígame, cosas halagüeñas. O no, métame miedo, dígame cosas que me hagan dar miedo, mucho miedo, de que viene el fin, que viene un maremoto, que un holocausto, que viene un gran terremoto. Dígamelo. Así estamos. Oh, mis amados. Por eso es muy importante que vienen cosas terribles. Pero si queremos oír cosas horribles, en vez de estar escuchando otras voces, escuchamos la palabra de Dios. Apocalipsis muy claramente nos habla, hermanos. Apocalipsis 8. Apocalipsis 8. Voy a empezar del versículo 1. Apocalipsis 8, versículo 1. Dice así. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios. Y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego al altar y echólo en tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Oh, mis amados, estas trompetas tuvieron una aplicación, pero tienen otra aplicación. Por eso lo leímos en Testimonios para los Ministros. Leer el Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis, porque la historia pasada se repetirá. Por eso le leí en la introducción muy claramente. Y en eventos de los últimos días,
página 242, dice así: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. En el futuro. Esto fue escrito en 1890, hace 130 años. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra. Serán volcadas en forma sucesiva sobre el habitante de la tierra. Oh, mis amados, habrá terremotos. ¿Se dan cuenta? Pero no tenemos que esperar a un soñador que diga que soñó que venía un tsunami y que venía un terremoto. Sí, ya está profetizado, hermano. A esos que quiero que vayamos en esta noche, que como no estudiamos, nos dejamos sorprender por las noticias y por las profecías de Nostradamus y de la otra y del otro, hermano. ¿Se dan cuenta? Porque somos expertos escuchando otras voces. Pero necesitamos que otro estudie la palabra por nosotros. O necesitamos que otro nos diga qué hay que hacer. Asimismo, mire lo que dice Apocalipsis 9. Lógicamente estoy brincando por el factor tiempo. Apocalipsis 9:15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que están aparejados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. ¿Ve? La tercera parte de los hombres. Y el número del ejército, los de a caballo, era de 200 millones. Y oí el número de ellos. Oyó el número, oigan. Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Y aquí en Eventos de los Últimos Días, página 97, dice: mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades, tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándonos la necesidad de salir de las ciudades. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverá del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castillo será su castigo será a sus pecados. Cuando una ciudad cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, sin importancia, ni piense que puede edificarse casa en esa misma ciudad si se le ofrece una oportunidad favorable. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérese de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro.
Y así que dice Apocalipsis 11:13, dice, y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de la tierra el número de 7,000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. Hermanos, eso no son las plagas finales, esos son las 7 trompetas antes que se cierre la puerta de la gracia. Ahí en todo este tiempo es que viene la ley dominical nacional, ahí es cuando viene la ley dominical a nivel mundial, y ahí es cuando comienza la persecución y el tiempo de angustia previo para usted y para mí. Si estudiamos la profecía, entenderemos esto cabalmente. Y el versículo 15 dice, y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Hermanos, todavía ahí es cuando ya los ángeles sueltan los 4 vientos y comienza el gran tiempo de angustia, porque ahí ya ningún hijo de Dios fiel va a perecer, porque ya seremos sellados para vida eterna. Se cierra la gracia, pero el tiempo de angustia previo comienza cuando se dé la ley dominical. Ahí usted y yo tenemos que demostrar si somos fieles como la brújula al polo. A eso que usted y yo tenemos que ver que realmente no nos estamos dejando llevar por otras voces, sino por la palabra profética más segura. Porque ese es el detalle, mis amados, que nosotros no estamos tan siquiera haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Mis amados, lo que el Señor quiere decirnos en esta noche, brevemente, es que no estemos buscando noticias sensacionalistas y buscando allí o allá noticias y cosas, cuando realmente Daniel y Apocalipsis nos están mostrando la verdadera noticia, nos está adelantando lo que viene en el fin del tiempo. Pero como usted y yo no estudiamos, entonces vamos a ser seducidos por el enemigo. Cuando Satanás, yo decía con mi esposa, estudiando esta semana, pero dice que Satanás se engañará si es posible al escogido. Pero ¿cómo va a hacer eso? Claro, en la 5ª trompeta es cuando limita su venida. Yo decía, pero es que en las plagas no puede imitar la venida de Cristo ya en las plagas, porque ¿para qué? Si ya se ha sellado la gracia. El que es sucio sigue siendo sucio, y el que es justo sigue siendo justo. Es por eso. Y nosotros vamos a estar dando un fuerte pregón también. Y por eso es que ahí viene él, para engañar si es posible a los escogidos. Y va a ocasionar mucho daño. Mucho daño. Mucho daño. Y van a acontecer eventos grandísimos que la misma palabra nos lo muestra. Versículo 10. Capítulo 8, 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de agua. Y que dice la hermana Guay, que vio bolas de fuego que caían del cielo. Pero nosotros decimos, no, alguien soñó, y como fulano lo soñó, pues a ese sí le creemos. O que viene un asteroide del cielo, yo no puedo decir si es asteroide o no, yo solo sé que grandes bolas de fuego caerán del cielo, pueden ser meteoritos, asteroides, y van a caer destrucción, porque eso cae y eso quema y explota, hermano. Y usted y yo estaremos viviendo
el tiempo de angustia previo. Y si estamos en las ciudades, ¿cómo va a ser eso con este terremoto primero, segundo que les mencioné? Porque el último es el grande. Ese ya es en Apocalipsis 16. Es ya en las plagas, cuando ya Jesús venga, las nubes del cielo. Pero estos previos, y estaban terremotos. Y yo sé que algunos de ustedes lo han estado. Son lo más horrible que hay, hermano. Este año yo viví esta angustia aquí. Muchos de ustedes lo saben. En enero un gran terremoto aquí en Puerto Rico. Y siguieron temblores y temblores. Ese mismo día que hubo el gran terremoto aquí. Mi esposo y yo nos fuimos para la sala. Y yo conté 30 réplicas durísimas. Me cansé de contar. Horrible, una angustia. Como Jeremías 30. Yo estaba pálido, aguantándome la barriga como las mujeres en dolores de parto. Y ahora yo les pregunto, mis amados, muchos de ustedes que escuchan otras voces o escuchamos otros medios que nos dicen que viene un gran terremoto, que viene el tsunami, y va a venir, claro. Y entonces, ¿está preparada? ¿Estoy yo preparado? Primero que todo espiritualmente, por si me sorprende la muerte. Y segundo, ¿de qué voy a vivir? Hoy un día muy especial para los Estados Unidos de América, un aniversario más, 19 años que cayeron las Torres Gemelas, las implosión, las tumbaron, punto. Fue todo eso magistralmente planificado, con un propósito siniestro. Y murieron muchas personas. Pero muchas se salvaron, porque también les avisaron. Aquí en Puerto Rico, mi esposa y yo, conocemos un señor que su sobrina trabajaba allá. Allá en ese edificio había un piso que era todo el Departamento de Defensa de los federales. Los llamaron que no se presentaran a trabajar, que iba a estar cerrada la oficina. ¿Ve? También conocemos otra persona que trabaja en FEMA y el domingo por la noche los trasladaron de otras partes, especialmente de Boston a Nueva York, y los pusieron en un hotel a 10 cuadras de las Torres Gemelas. Así sucesivamente. El caso, mis amados, es que cuando hay un evento así de esta magnitud, un terremoto, o que caiga un avión o un asteroide aquí a la Tierra, a una ciudad, va a haber incendio, catástrofes, se va la luz, se va el agua, va a haber hambre, usted viviendo un edificio, una casa a la otra, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué van a hacer ustedes? Después 2, 3, 4 días, 5 días sin luz, sin agua, y más sin comida. Hermano, ustedes, yo no sé si se acuerdan, hace un par de años tuve una predicación por estos medios acerca del huracán que pasó aquí hace 2 años, para esta época, precisamente, creo que era el 17 de septiembre, hace 2 años. Nosotros vivimos en el campo, por la gracia de Dios, en 1999. Y aún viviendo en el campo, nos la vimos dura, bien dura. Era mucha siembra de plátanos, guineos, bananos y todo eso. Claro, todo eso lo llevó el huracán. Creamos cisterna con agua, misteriosamente se vació. Cogemos agua por gravedad. Lógicamente, a ver, derrumbes y árboles caer, rompieron la tubería, nos quedamos sin agua. El viento fue tan terrible que las placas solares, me levantó una de las placas que aguantaba vientos de 120 millas y me levantó una placa. Me la tiró lejos y ahí me rompió
la base donde estaban, el viento trae todas esas hojas, tapó los desagües en el techo, se inundó el techo y el agua tenía que correr por algún lado, bajó por donde estaban conectadas las placas solares. Y cuando me quedo yo sin luz, digo, pero eso está raro. Y bajo y abro donde tengo las baterías y el inversor y todas esas cosas. Y inundado. Claro, bajó el agua por ahí. ¿Se dan cuenta? Y teníamos la preparación, entre comillas, y nos vimos difícil. Ahora yo pregunto, ¿cómo fue o cómo será para los que vivan en las ciudades? Aquí se puede caer nuestra casa en un terremoto, claro que sí. Y si es la voluntad de Dios que quedemos vivos, vamos a quedar vivos. Pero vamos a sufrir menos que los que estén en las ciudades. Ese es el punto, hermanos. Entonces, ¿por qué estar nosotros tan preocupados buscando noticias allí y allá? Que viene un terremoto, que viene un temblor, que viene un tsunami. Es verdad. Sí, esas cosas vienen. Y es menester que ocurran. Pero entonces, ¿qué preparación estoy haciendo? No estoy haciendo ninguna preparación. Por eso el mensaje es salid de las ciudades mientras podáis. Y salid. No, pero ¿quién les va a predicar? Usted olvídese a quién les va a predicar. Que el pueblo va a ser amonestado. No por los que vivan en las ciudades, sino fuera de las ciudades. Y sus visitas esporádicas, como lo hacía Enoc. Pero los que quieren quedarse en la ciudad, dicen, ¿quién les va a predicar? Mis amados, hay muchos acontecimientos en Apocalipsis. Trueno, va a haber mortandad. La hermana White dice que vio millones de vidas que iban a morir. Y aquí lo leí, que la parte de los hombres va a morir. Y va a haber mártires. Pero los mártires no pueden ser cuando estén cayendo las plagas finales. No. Los mártires van a ser antes. ¿Se dan cuenta? Pero como no estudiamos Daniel Apocalipsis con la profeta, pues entonces no entendemos. Y como estamos ocupados buscando en YouTube, Internet, noticias y noticias, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Esto es tomo 3, página 487. Conflicto de los siglos. Página 666. Dice lo siguiente, mis amados. Escuchen. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día de la verdad, de esta verdad presente, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Oh, no escuchen esos predicadores en el fuerte clamor final. No lo escuchen, no escuches, hermano, está loco, predicando todas esas cosas, muy sensacionalista. No, ya las trompetas pasaron, eso ya pasó. Sí, eso ya pasó.
pero lo leímos en Testimonios para los Ministros. ¿Quiere que se lo vuelva a leer? Se lo vuelvo a leer. 116. Testimonios para los Ministros. Nos hallamos en el umbral de los grandes y solemnes acontecimientos. Muchas, no pocas, muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida. Y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Testimonios para los Ministros, 116. Continúo leyendo Conflicto de los Siglos, página 666. No se les olvide esa página. Hombres de talento, elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, eso va a ser en el tiempo de angustia previo. Eso no va a ser en la angustia final, cuando se ha cerrado la gracia. Ahí es que vamos a predicar. Porque a veces, y muchas veces, algunos de esos jueces, de esos diputados, de esa gente que nos llevaron presos, se convertirán por nuestro testimonio. Ahí es que muchos se van a definir también. Cuando los observadores del sábado se han llevado ante los tribunales para responder por su fe. Estos apóstatas, ¿cuáles? Aquellos que comieron con nosotros en la misma mesa. Los mismos de la casa serán nuestros propios enemigos. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarnos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Spalding and Magan, página 1 y 2. Es el libro traducido por el hermano Felipe Navarijo, gran amigo mío. En el Spalding and Magan, traducido por los hermanos de Chile, página 3 y 4. Dice, lo parafraseo, que los adventistas nominales se unirán a los católicos para perseguirnos y se unirán con los evangélicos también. ¿Y cuáles son esos adventistas nominales? Los que creyeron el mensaje del primero y segundo ángel, pero rechazaron el tercero. Se convertirán en nuestros propios enemigos. Por eso dice que el último mensaje de misericordia, ¿cuál es? El mensaje del tercer ángel. Primero escrito lo dice, su misión es terrible, su obra es la que va a separar el trigo de la cizaña. Oh, pero como no estudiamos y estamos escuchando otras voces, pues no entendemos. Y va a llegar este tiempo de angustia y nos va a coger fuera de base, como en el béisbol, y nos van a ponchar. Pero esta va a ser un ponche bien difícil, porque vamos a perdernos la vida eterna, hermanos. Nos vamos a perder el juego de la vida. Por eso, mis amados, hoy es el día que el Señor ha hecho, para que usted y yo nos encomendemos al Señor. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada
duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Conflicto de los siglos 672. Escuchen. Dice así. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. ¿Ve? No tenemos que estar siguiendo soñadores que nos digan que vienen huracanes, vienen tormentas, que viene aquello, que un terremoto. Eso está escrito, eso está revelado, mis amados. ¿Ve? Solo están esperando el Satanás que Dios le dé permiso. Como le dio permiso con Job para causar daño a los hombres y a la tierra. Dice, un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles, cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles cuando Él lo permita. Los ángeles malvados, cuando lo permita, ¿ve? Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. Pero eso no va a ser en las plagas finales, como nos lo enseñaron, sino eso va a ser cuando estén sonando las trompetas, que vienen todas estas cosas, que viene hambre, viene pestilencia, viene incendio, vienen terremotos, bolas de fuego caen del cielo, y muchas almas se convierten por la predicación que le estamos dando. Pero entonces ahí es cuando el enemigo, las almas, dice, estos juicios de Dios están cayendo por aquellos que están desobedeciendo al Santo Domingo. Es cuando Satanás se abre realmente ante el mundo y el entendido entenderá. Y los otros de otras iglesias, los obreros de la undécima, es cuando van a reconocer entonces que es el enemigo de las almas el que está hablando y el que va a perseguir al pueblo de Dios, su decreto de muerte. Después que ha implantado ya la ley dominical, nacional y universal. Porque va a haber mártires. Y el número de los mártires se tiene que cumplir. ¿Hasta cuándo, Señor? No venga la sangre de nuestros siervos que han muerto. Hasta que se cumpla el número. Y ese número se complete totalmente. Y ese número se complete de los mártires, así como también se va a completar el número de los 144,000 que no eran la muerte y estaban listos para recibir al Señor. Oh, mis amados, ¿se están dando cuenta? ¿Nos estamos dando cuenta? ¿Estamos abriendo los ojos? Por eso es que Satanás coge a todo el mundo y a todas las naciones para que nos persigan su pena de muerte. Por eso mismo, porque dice que nosotros somos los culpables de que estén cayendo esos juicios de Dios, porque Dios está airado, porque estamos violando el domingo. Pero en realidad estamos siendo fieles al verdadero sábado del Señor. Eso es justo antes que se cierre ya la puerta a la misericordia. Y entonces ya el Señor dice, consumado es, hecho es, y se cierra la puerta a la gracia para todo el mundo. Y comienzan a caer las 7 postreras plagas finales. Y ahí, mis amados, comenzará un tiempo de angustia, cual nunca ha habido sobre la tierra. Hay un tiempo de angustia previo. Y ese, usted y yo,
Si ahora con los de a pie y nos cansamos, ¿qué será cuando nos corran los de a caballo? ¿Qué será, mis amados? Escuchen, cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataban de matar a sus ministros y apóstoles. Cuando mataron a Jesús, el velo del templo se rasgó y ellos siguieron haciendo sacrificios, teniendo Santa Cena, haciendo bautismo, etcétera. Siguieron y ya estaban sellados para vida, para muerte eterna, perdición eterna. Ya cuando el apedramiento de Esteban, como nación judía, se cerraron las puertas. Como individuos, todavía, por la gracia de Dios, tienen oportunidad, pero como nación se les cerró la puerta. Y siguieron sus ritos, se les olvidó, no cayeron en cuenta, estaban tan borrachos, escuchando otras noticias de otros y otras señales y otras voces, que no se dieron cuenta que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y lo crucificaron. Y no se dieron cuenta que resucitó el tercer día. Se dieron cuenta, lógico, pero lo rechazaron. Se taparon los ojos, como cuando Moisés bajó del Sinaí. Tenía la gloria de Dios sobre sí. Tápate, 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 que no te podemos ver. Cuando estamos en pecado, no podemos ver la gloria de Dios. ¿Ahí quedó todo? No. 73 conflictos de los siglos. Así también, ¿ve? Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Oigan, las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Seguirán bautizando, haciendo Santa Cena, haciendo lo uno y lo otro, camporí, conquistadores, todas las cosas. Aún también esas cosas, campamentos, camp meeting, etcétera. Y no saben que ya el juicio comenzó por la casa. Y comenzar primero por mi santuario, por los líderes, sacerdotes, incluyendo a nosotros que decimos creer en la verdad presente. Hermanos, por eso es que Jesús viene como ladrón en la noche, porque estamos muy ocupados escuchando otras voces o viendo otras cosas y no estamos viendo lo que Él brevemente ha tratado de que abramos los ojos y verdaderamente nos metamos en la profecía antes que sea demasiado tarde. Conflicto de los siglos, página 679, dice así: los tiempos de apuro y angustia, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio
la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras, mis amados. El tiempo de gracia les es concedido a todos, nos es concedido a todos, a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Ve? Para eso nos está dando el Señor esta gracia, para que usted y yo nos preparemos y vayamos a la fuente de la verdad, que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vayamos a Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces no vamos a ser engañados. O no nos van a coger desprevenidos cuando empiecen a acontecer estos eventos. Porque la profecía está más que clara, trazada. ¿Por qué escuchar otras voces, hermano? ¿Por qué? Yo me pregunto eso. El tiempo de gracia le es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no estén dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aún, en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción, porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Recitamos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo decimos de memoria, pero no confiamos plenamente en el Señor. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos en ese tiempo que necesitamos, quitándonos nuestros ídolos, ya sean estos oro, casas, tierras o tierras feraces. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección de Cristo. Por eso, mis amados, es muy importante que usted y yo entendamos
¿Dónde estamos parados? Porque realmente la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Por eso, muy claramente el conflicto de los siglos. Página 40, la destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecien los dones de la gracia divina y que resisten las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí traen los culpables. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. ¿Ve? La historia pasada se repetirá. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucedió? En el año 66 y medio, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por Cestio Galo. Y el Señor había dicho que cuando fuera sitiada la ciudad, era el momento para salir de ella. Así como ahora, cuando la ley dominical se imponga en los Estados Unidos de América, es el momento de salir de las grandes ciudades, salir al campo. Lo leímos en Eventos de los Últimos Días, página 97. Pues así mismo, cuando el ejército romano rodeó Jerusalén, el pueblo tuvo una oportunidad. Misteriosamente, Cestio Galo, por la providencia de Dios, lógicamente, se retiró. Y el pueblo que está en Jerusalén salió y ningún cristiano pereció. Pero 3 años y medio después, años 70, en una fiesta de Pascua, como lo leímos ahora en Conflicto de los Siglos, que se iba a cerrar la gracia, iban a seguir haciendo bautismos, iban a seguir haciendo camporí, haciendo cenas del Señor, haciendo de todo, actividades, campamentos. Y el pueblo estaba celebrando la Pascua en el año 70, cuando se hizo que salieran, pues regresaron. Y fue sitiada Jerusalén, y ya todos conocemos la historia. Hermanos, en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Pero una escena aún más sombría nos anuncia las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, todas las armaduras del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre, ¿qué son y qué se valen en comparación con los horrores de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte de todos los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a la merced de la hazaña satánica? Entonces, el mundo verá, como nunca lo vio, los resultados del gobierno de Satanás. Hermanos, ¿estamos claros? Pero en aquel día, como sucedió en los tiempos de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso,
Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. No de estos soñadores y de estos falsos profetas y de toda esta gente que está diciendo que viene algo para tal fecha, para septiembre, octubre y noviembre. La profecía no lo ha demostrado hoy. Daniel, Apocalipsis, lo que viene. Entonces, ¿por qué tenemos que estar escuchando otras voces? Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta, para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Ya tenemos las señales. Salid de las ciudades es mi llamado. Sabemos que el mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos. Por eso, después de 3 que salió el grupo de cristianos, que ningún cristiano pereció, en el año 66 y medio, en el año 70, murieron millones de judíos en el sitio por Tito Vespasiano, que hasta las mujeres se comieron sus hijos. Terrible. La historia pasada se repetirá. El entendido entenderá. Por eso, el mensaje es salir ahora, salir de las grandes ciudades al campo, antes que sea demasiado tarde. Que esa ley dominical nacional, si es que no han salido antes, sea el momento para salir, porque después va a llegar una anarquía total, va a llegar una ley marcial, y podemos tener $1 millón en el banco y no vamos a hacer nada con él. No vamos a poder salir ni en los aeropuertos, no tendremos ni gasolina para echarle al carro y menos comida para comprar en el supermercado. Ahora vimos un poquito con esta pandemia creada del COVID-19. En un ensayo que le salió muy bien, paralizaron el planeta y tiene el planeta hipnotizado completamente. Y nos están sacrificando, supuestamente usando la mascarilla las 24 horas para que nos matemos nosotros mismos. Es la obra del enemigo, hermanos. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaban los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Cuando venga el día de Dios, caerá repentinamente sobre los impíos y el día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios del dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Conflicto de los siglos, página 52. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana
en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, mis amados, que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución reavivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Oh, mis amados, muy importante, Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido en esta noche, mis amados. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído en esta noche, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora se debe venir. Mis amados, el fin está cerca, está a las puertas. Necesitamos volver a la piedad primitiva y volver a estudiar Daniel y Apocalipsis, porque estos son los libros para este tiempo, junto con los testimonios de la profeta verdad. Por eso es, mis amados, que Dios quiere en esta noche, le plació que abramos los ojos y no nos dejemos engañar por tantas voces que estamos escuchando, menos la voz del verdadero pastor, que nos dice: este es el camino, andad por él. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé mucha paz. Oremos, mis amados. Padre nuestro, que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y no nombre. Amado Señor, gracias. Gracias porque una vez más, usted nos da la oportunidad de entender que estamos viviendo en medio del tiempo del fin y no podemos estar escuchando otras voces, sino que tenemos que escuchar la voz suya, que usted es nuestro verdadero pastor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para que no nos pase lo que le pasó desde antaño. Porque estas cosas fueron escritas, dice usted en su palabra, para nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Señor, danos de su espíritu para poder estar preparados para lo que viene. Ayúdanos y sobre todas las cosas, ayúdanos a reflejar su carácter. Porque cuando su carácter sea reflejado en cada uno de nosotros, usted vendrá a tomarnos a cada uno de nosotros para llevarnos al reino de los cielos. Gracias por sus bondades, gracias por su misericordia. Le suplicamos su bendición en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.